Yo que estoy en Naco, en Capotillo, y que tengo el techo que me está filtrando, ¿por qué a mí me tiene que importar la biodiversidad? Fácil. Sin biodiversidad no hay abeja, y sin abeja no hay comida. ¡Buf! Dímelo, lechuga. Querido mío, ¿Cuántos años bregando contigo yo tengo? probablemente como 40 años. No tanto, no tanto. Vamos Del a- Domínico, tú y yo nos conocimos Desde el una vez en el Domínico, Domínico, sí. del Domínico, sí. Eso Pero no- después fue, ¿dónde fue? ¿En la montaña? En la ¿En montaña, las escarpadas? ahí fue que fortalecimos en la montaña, Claro, claro. con muchos amigos en común queridos. Muchos recuerdos también. Muchísimo, de verdad que sí. Tú eres por lo menos de los testigos. El día que me cuestiono, dije, no, eso no es verdad que él iba al Pico Duarte. Tengo a ti, a Thais. No, porque yo lo pongo de la siguiente forma. Yo, que soy un pie tierno, tengo 10 ascensos al pico Sí. y País no me supera por mucho. Así es. Los Oye, ascensos. señor Pichardo. Tiene No, mucho. no, que- Hasta de espalda lo subió una vez. Bueno, casi, casi. Mira, pero gracias por acompañarnos. Estamos aquí en otro episodio de RD por la Naturaleza. Y hoy desde un sitio, otro de los sitios espectaculares de República Dominicana, El Morro, Montecristi. Tú habías venido, me Yo había imagino. estado en el Morro. Tengo un pendiente de subirlo. Nunca lo he subido. Quiero también. subirlo en algún momento. Pero imagínate cuando muchacho era obligado con mi familia a recorrer el país y este era uno de los puntos donde más se venía. Tú sabes que realmente estamos en un episodio de RD por la Naturaleza / Párate Ya. Slash Párate Ya. El Como un programa- híbrido así. Es un híbrido Bien. multidisciplinario que hemos fabricado para poder llevar a la gente todas las informaciones pertinentes de todo esto. Bueno, pues volvimos, ya le dimos forma entonces ahora al libreto. ¿Viste? De eso se O trata. sea que después de 2 meses de discusión del libreto va bien. 2 minutos de discusión. Problema resuelto. Bien. No, Pero sí, esto es un lugar espectacular, muy bonito. Y ese posiblemente sea la primera pregunta que me gustaría hacerte. Este espacio aquí, esta área, ¿cómo se diseñó? ¿Cómo fue conceptualizada? Para que tantos turistas vienen diariamente a tomarse su fotografía aquí y apreciar la naturaleza. Sí, mira, hoy es un día muy importante para el Ministerio de Medio Ambiente y para la comunidad de Montecristi, porque si bien se ha venido trabajando en la mejora de las condiciones de estas estructuras, esto fue durante la gestión de nuestro querido Orlando Jorge Mera, con el apoyo del Banco de Reserva de la República Dominicana, se mejoraron las infraestructuras para los visitantes que vienen, sobre todo fines de semana, a conocer este sitio. Es una zona muy instagramiable. Pero muy instagramiable. La verdad que tiene unas imágenes muy únicas en la región, pero también hay todo un espacio de ecosistemas que tienen que preservarse. O sea que ese rejuego que tenemos que tener siempre de conservación y también dar las condiciones a los visitantes para conocer esa biodiversidad que hay en la zona. Entonces todo esto se hizo durante la gestión de Orlando y había un pendiente que era ya la formalización del plan de manejo de esta área protegida, que lo estamos ya ejecutando en el día de hoy. Y plan de manejo, yo lo he explicado anteriormente. Sí, sería bueno dar unos detallitos, una claro, pinceladita para que la gente, ¿verdad? Los planes de manejo son, digamos, el documento base científico, es un documento científico, de cómo tú vas a administrar el área protegida. Y cuando hablamos de administrar el área protegida es los usos que pueden tener las zonas de conservación, las zonas de aprovechamiento para turismo, por ejemplo, para visitantes, entre otros usos. O sea, que es como el ordenamiento del territorio
y cómo tú vas a poder administrar esta área con los debidos estudios que se hacen de las diferentes ramas y así entonces administrar esa área de forma tal que no afecte a que la naturaleza continúe haciendo su trabajo, pero igualmente esa interacción que es normal y seguirá siendo entre el hombre y la naturaleza. Es muy delgada la línea, Paino, entre tenemos que cuidarlo, pero al mismo tiempo tenemos que disfrutarlo. Bueno, yo diría que no es delgada, sino que hay un área gris muy amplia. Perfecto. Y eso es, ese es el dilema que no solo con respecto al manejo de nuestras áreas protegidas, sino con la discusión del desarrollo de los sectores. O sea, nosotros somos una economía que está creciendo y que ha crecido, en la República Dominicana ha crecido de manera permanente por más de 40 años. Que es un logro económico. Y cuando la economía crece, ¿qué demanda? Demanda servicios, demanda infraestructuras. O sea, el que vivía en una casa que no tiene condiciones logra progresar, logra crecer. ¿Qué quiere? Bueno, es el sueño dominicano, como yo digo, es tener su casita. Es uno de los grandes sueños de la gente. Y eso obliga a parte del territorio a darle un uso urbano. E incluso en las zonas rurales también. Entonces, ahí es que viene ese dilema, esa zona gris de cómo permitimos que la gente crezca, que haya hospitales, que haya industria, que haya minería, que se ha discutido tanto, que es necesario para tú tener una casa, tú necesitas extraer materiales de la corteza terrestre. No, y para que entonces, los millennials incomprendidos entiendan, y también mucha gente que no pasea mucho por el país, esta provincia de Montecristi es un vivo ejemplo de eso. En la época de nosotros, más jóvenes, aquí habían dos atracciones, que era tomarse una foto frente al morro y tomarse una foto frente al reloj de aquí de Montecristi. De repente, Montecristi ha comenzado a tener mucha infraestructura de cosas que permiten que la gente venga a, a fotografiarse, a descansar acá y a conocer. Entonces, estamos en una de ellas ahora mismo que de repente le elevó el nivel de la provincia y elevó el nivel turístico que antes no tenía. No, definitivamente. Y no solo debemos decir que Montecristi está teniendo un boom de desarrollo inmobiliario y turístico, Sí, vi muchas cosas. sino a nivel de infraestructura, sin temor a equivocarme en los cálculos que nosotros hemos hecho en los últimos años. Esta es una de las regiones del país con la mayor inversión que se está haciendo tanto del sector privado como inversiones en el sector público. O sea, aquí ya hay una planta de generación eléctrica que con gas natural que está generando más de 400 megas y en proyecto hay otros 800 megas. O sea, esto va a ser un polo energético de la República Dominicana. El muelle se está ampliando, hay un muelle histórico aquí que básicamente se ha utilizado para la exportación de banano y otros productos, y ya hay una ampliación de ese muelle para poder dar servicios no solo a la provincia de Montecristi, sino también a todo lo que es la región del Cibao. Estas introducciones de estas generadoras de electricidad, me imagino que han también dinamizado el tema de la empleomanía, Claro. de trabajos directos e indirectos en toda la zona, ¿verdad? Claro, ya aquí hay 2 o 3 hoteles ya, digamos, incluso como marcas internacionales que están operando aquí. Hay todo un desarrollo. Yo la última vez que estuve aquí de visita, nuevos restaurantes. Entonces ahí es que viene, cómo compaginamos eso, que es muy demandado, cómo un país que como está creciendo demanda más energía eléctrica. Nosotros crecemos en la demanda de energía eléctrica entre un 6 a 10% anual, una suma importante. O sea, tenemos una generación de unos 3.500, una demanda de 3.500. Entonces es necesario porque la población lo demanda, tener energía, poder tener su abanico prendido de noche, poder prender su televisor. O sea, obviamente ya la energía no es un lujo en lo absoluto, es parte de una necesidad. Entonces ahí es que viene, bueno, pero ¿y cómo hacemos esto? Bueno, vamos a construir estas plantas en esta parte del país. ¿Y cómo se construye? Preservando y conservando
lo que es una de las zonas con mayor biodiversidad. Aquí hay unas zonas, de las zonas más grandes de manglares de toda la República Dominicana. Incluso no es de las más grandes, es la más grande de la República Dominicana. Y tú sabes que los manglares juegan un rol importantísimo en la conservación de nuestras costas. Que mucha gente se lo encuentra pendejo, los manglares, como que No, los manglares. Esa vaina llena de mosquitos. Rojos y grises, ajá. ¿Y qué más? No, tienen una función. Eso tiene una función esencial para la conservación de nuestras costas, para la preservación de la flora y la fauna de nuestras costas, porque ahí es que comienza ese ciclo de vida, que comienzan los insectos que alimentan y los pequeños insectos y los microorganismos, que son los que alimentan los pequeños peces, y los pequeños peces se lo comen los peces más grandes y termina supliendo esa biodiversidad que tenemos en todas nuestras costas. O sea que además de otros servicios ecosistémicos importantísimos, o sea, Montecristi es famoso porque ha sido la zona menos afectada por huracanes y en ese caso también ayuda a evitar la erosión de nuestras costas. O sea, hay una cantidad de cosas que la gente no entiende. Y yo estoy tratando y siento que lo comenzamos a lograr, al menos con los tomadores de opinión, que es de que la gente entienda lo que son los servicios ecosistémicos. Y los servicios ecosistémicos es eso, es cómo la ciudadanía, la población, recibe de la naturaleza beneficios, servicios, de los cuales sin ellos no pudiera la sociedad o las sociedades poder sobrevivir. Y ahí me quiero montar. Por ejemplo, si mi memoria no me falla, posiblemente tú has sido el ministro de Medio Ambiente que hemos tenido como más preocupado y enfocado con la naturaleza. Entonces, este pensamiento tú lo tenías cuando tú veías a los diferentes ministros laborales. Tú veías que no se enfocaban en esos puntos y dijiste, cuando tú llegaste, tú dijiste, yo me tengo que enfocar en esto porque esto va a dar un crecimiento al país. Bueno, la verdad es que esto vino de mucho análisis, tanto. Yo tuve la oportunidad de comenzar a conocer el ministerio antes de entrar. Porque tú estás haciendo algo que no es político para nada. No. Es algo que no se ve. Y que me ha ganado mucha gente que me quiere y me adora. Porque es algo que, señores, claro, que no se ve, no es tangible, pero es algo que a lo largo y ancho de la historia va a dar frutos. Sí. Yo confío en eso. Yo recuerdo mi primera conversación con el presidente Luis Abinader, que él me dijo, cuando hablamos de la posibilidad de yo ocupar el cargo de ministro de Medio Ambiente, él me dijo, mira, tú no tienes ninguna aspiración política, presidencial, y realmente yo le dije que no. Esto, si fuéramos a remontarnos a conversaciones con amigos en común desde la universidad, sí, y ayer precisamente lo hablaba con uno de ellos y decía, ¿tú recuerdas cómo en la universidad hablamos de la importancia del medio ambiente, la importancia de la educación? Eran como los dos focos, sí, que muchos del grupo de nuestra generación, ahí te puedo mencionar muchos amigos tuyos, Yayo, César Argán, claro, Simón, Andrés Lugo y muchos otros, Faride, que coincidimos en la universidad, Andrés Tazo, coincidimos en ese momento. Y esas son las discusiones, en muchos de esos casos, yo siempre enfocaba la discusión hacia la protección del medio ambiente y los recursos naturales, pero a mí me ayudó mucho llegar al Ministerio de Medio Ambiente habiendo ya agotado el paso previo del fideicomiso de residuos sólidos. Eso fue una gran labor y un gran trabajo. Lo viví personalmente contigo en muchas ocasiones y haciendo también muchas visitas, tú explicando todo lo que estaba pasando ahí y fue un pinino importante. Exacto, y entonces en ese proceso me permitió acercarme a lo que es los técnicos del ministerio, porque este ministerio es muy particular. Yo siempre le digo a la gente, o sea, nosotros aquí hay un personal histórico que en muchos casos hasta 30 o 40 años que tienen el ministerio. O sea, aquí hay una amplia, digamos, una amplia nómina de personal técnico que tiene muchos años, que en muchos casos lo hace por una vocación de servicio que no se ve tal vez en otras instituciones. Me imagino que se sorprendieron cuando comenzaron a ver tu interés
para con ellos, de Claro. escucharlos, de que ellos trajeran a la mesa sus ideas para poder fomentarlas. Y eso fue un proceso hermoso que voy a recordar, de sentarme con las diferentes áreas del ministerio e ir entendiendo un poco cómo hemos planteado el tema ambiental a la fecha, antes de mi gestión, y cómo yo entendía que debe plantearse. Tú tienes, antes de que tú continúes con ese punto, ¿tú tienes algún recuerdo de una mesa de trabajo que podamos compartirla con los televidentes? Pero el mejor recuerdo, lo he repetido en varios foros, pero es que fue tan sencillo y tan claro el mensaje. Yo, en esas discusiones, cuando hablábamos de esto, Sí. de los servicios, yo le decía a ellos, pero explíquenme algo. ¿Por qué es que ustedes entienden que es tan importante la biodiversidad? Yo que estoy en Naco o en Capotillo y que tengo el techo que me está filtrando y que el camión de la basura no pasó y que tengo que durar 2 horas para llegar a mi trabajo por los tapones, ¿por qué a mí me tiene que importar la biodiversidad? Una pregunta bien compleja. Muy compleja, sí. Y a mí me dijo un técnico del ministerio que todavía está con nosotros: oh, ministro, fácil. Sin biodiversidad no hay abeja y sin abeja no hay comida. ¡Buf! Tema cerrado. Y ese momento para mí fue un momento como cuando se te prende el bombillito. Yo digo, tenemos que explicarle a la gente de manera sencilla que quizás ha sido un error del mundo, del medio ambiente, de la protección, que cae en discusiones, son muy técnicas, pero no han podido poder conectar la importancia de un mensaje que es trascendental a la gente, que entienda que no, que esto no es un grupo de amantes de los árboles, que llegamos a un monte y que abrazamos un árbol. Y que nos abrazamos un árbol y que nos gusta darnos baños de árbol. No. Es que no me canso de repetirlo, que el SINAP, que es el Sistema Nacional de Área Protegida, que estamos dentro del SINAP, que es casi el 26% del territorio, en el SINAP se genera, se fabrica, yo oigo los términos, que no son términos técnicos, pero lo hago, se produce el 85% del agua que consumimos nosotros. ¿Escucharon eso? 85%. Cuando tú abres la llave de tu casa, piensa en Montecristi. Tú estás tomando agua del río Nizao, de la presa de Valdesia, donde eso nace entre los parques. Ese río nace, esa cuenca abarca parques como La Humeadora, Valle Nuevo, que hicimos un programa, y ahí se explica, mira, aquí nace Nizao, aquí, míralo ahí, esa colita. Si no protegemos eso, no tenemos agua. Y somos no una isla, somos una media isla. Porque lamentablemente compartimos esta isla con otro país que no ha implementado las políticas públicas que nosotros llegamos a implementar en su momento, y que tiene ahora mismo una cobertura boscosa de menos de un 5%, y que tiene una crisis hídrica importante. O sea, el problema de nosotros es mayor, porque tenemos que compensar esa falta, porque esa línea de esa frontera que estamos aquí mismo, que bien, que estamos tratando de regularla, que estamos poniendo un muro, pero a nivel de biodiversidad, a nivel de cuencas, a nivel de generación de agua, no existe. Pues es una línea política. Paino, ¿cómo fuera un Haití forestado, un Haití con una biodiversidad chula, un medio ambiente chévere? ¿Cómo fuera la isla completa? Mira, yo no sé si tú lo sabes, pero yo he estudiado ese tema. En los años 30 todavía y 40, Haití le llamaban la perla del Caribe. Haití era uno de los sitios donde había mayor biodiversidad, donde había mayor endemismo, una cobertura boscosa. Bien. Mortal. Bien. Lo recogemos ahora. Una cobertura boscosa envidiable, mucha agua. Oye, estamos hablando del 30. Exactamente, 100 años. Menos de 100 años. Menos de 100 años. Y vino un personaje que se llamaba Papa Doc. Sí. Duvalier,
y decidió establecer una industria minera de la madera extractiva. Cuando se habla de industria minera de la minería forestal, es que tú extraes y no repones y no remedias. Y en un periodo muy corto de 20 o 30 años, devastó el país. Wow. Para sobre todo comercialización de la madera, y es aparte de otras acciones como la ganadería de montaña que ocurre aquí también, y la agricultura de ciclo corto con la tumba y quema, simplemente devastaron Me imagino que el tema de las granceras también, sí, con la arena. pero sobre todo en el caso de Haití, porque tampoco ha habido mucha construcción. La arena es cuando hay construcción. Exacto. Allá no hay construcción. O sea que si eso no hubiese sucedido, no, fuera un país, la isla incluso completa tuviera... fuera una cordillera central, una madre de las aguas como tenemos. Porque Haití, acuérdate que es mucho más montañoso que nosotros. Tiene mucho más cordillera, tenemos mucho más montaña. Entonces, fuera un país rico en biodiversidad, y me imagino que turísticamente tan atractivo o más atractivo que la República Dominicana. Entonces es muy penoso y tenemos que vernos en esa foto, porque ya es un estado fallido en la realidad. Lamentablemente. Pero yo entiendo que tiene que ver mucho con las decisiones erróneas en materia de medio ambiente y recursos naturales. Y aquí nosotros tenemos muchos retos como país, pero también si no protegemos nuestros recursos naturales, puede ser una fuente de conflicto social en el país y económico. O sea, ya comenzamos a tener zonas donde hay estrés hídrico, que no lo había. Este país es un país bendecido, es un sistema de... Explícale a los televidentes y oyentes qué es el estrés hídrico. Que falta agua. Periodo de tiempo que falta agua. Y eso te daña la agricultura, la salud, el consumo humano, la industria. O sea, tú no vas a tener una industria de algún tipo si no hay garantías de que están los recursos hídricos y recursos que demanda esa industria. Entonces, estamos a tiempo, tenemos agua, o sea, como dice nuestro viceministro Cabatita, que hay pila de agua todavía. Ahora, tenemos que trabajar en conservarla, tenemos que trabajar en protegerla, y la gente... Es esa explicación. ¿Qué pasa? ¿Por qué que necesitamos cobertura boscosa? ¿Por qué necesitamos árboles en la loma? Porque hay que aplicársela así. Por simplemente, si esta loma tuviera pelada y lo que hay es ganado, cuando el agua cae, ¿qué hace? Cae, se desliza inmediatamente, va a la cuenca, y por eso tú ves esas grandes inundaciones. Y por eso ves todo ese sedimento en los ríos. Si tú tienes la cobertura boscosa adecuada en esa loma, cuando el agua cae de lluvia, va bajando por la hoja, va bajando por el tronco, luego se va al subsuelo. Entonces es un proceso mucho más lento, y entonces el bosque regula la cuenca. ¿Y cómo va ese proceso, por ejemplo, de reforestación a nivel nacional? Mira, no quiero avanzar porque estamos trabajando en un documento final que se ha estado trabajando ya casi por un año, con unos levantamientos satelitales que hemos estado haciendo. Pero yo no quiero hablar de gestión, quiero hablar de un modelo que ha tenido sus luces. Nosotros en el año 1960, en la década de los 60, tú sabes que aquí había también una industria de madera. Sí. Todo eso, los famosos aserraderos en la loma. Muy famosos. Y fruto de una serie de decisiones de políticas públicas que se tomaron en ese momento, nosotros, bueno, déjame decirte, nosotros en el 1918, cuando se hizo el inventario forestal que hicieron los americanos cuando nos invadieron, nosotros teníamos una cobertura boscosa de un 85% del territorio dominicano, una cosa envidiable. Cuando llegamos a tener los 60, ya a finales de los 60, llegamos a tener menos de un dígito, menos de un 9, entre un 9, un 10, un 11% de cobertura boscosa. Hoy el nivel a que llegamos. Wow. Entonces, en ese momento se cierran los aserraderos, se toma otra medida muy atinada, que es las pequeñas estufitas en los campos para cambiar la matriz de energía de carbón a GLP, lo que quitó presión para carbón en el territorio.
y comienzan los planes de reforestación y comienzan a formarse las primeras áreas protegidas. Eso ha permitido, obviando gobierno, obviando político, porque como tú dices, aquí hay muchas veces temas que tienen que sacarse del tema político. Sí. Eso ha llevado a que al día de hoy nosotros tengamos una cobertura boscosa superior al 44% del territorio. Okay. O sea, eso ha sido exitoso. Hemos hecho cosas bien en el país y tenemos que ser positivos. La meta de nuestra o de como país es seguir aumentando la cobertura boscosa, sobre todo en la alta montaña, donde se produce ese milagro de la fábrica de agua que yo digo, o como dice doña Melba, donde se siembra el agua, que me da un concepto hermosísimo. Sí. Entonces tenemos que continuar y parte de las metas del 30x30, de lo que venimos trabajando con las metas de un plan que se comenzó a trabajar ya hace 4 años y ya está en ejecución, que se trabajó con asesores internacionales, de poder lograr proteger el 30% de nuestras costas, ya lo protegemos, y tener una protección efectiva del 30% del territorio. Eso es lo que se entiende a nivel internacional, que permitiría ese balance entre desarrollo, bueno, en el otro 70%, que se desarrolle turismo de manera sostenible, que se desarrolle la industria, que se desarrollen los diferentes ramos, y con ese 30% se compensa o se remedia parte del impacto que hay en el territorio. Y hablamos de deforestación, Sí. y entro ahí mismo con la reivindicación, muy bonita por cierto, y lo aplaudo, de los guardaparques. Ah, sí, sí. Que impresionantemente era algo olvidado en República Dominicana y básicamente era una vocación de servicio, pero de repente tú llegaste a reivindicarlo. ¿Por qué tú tenías un amor tan particular o tenías una misión con los guardaparques, Paino? ¿Dónde viene eso? No, imagínate, tú sabes, no debo decirte, las experiencias en el Parque Armando Bermúdez, en Valle Nuevo, y en otros lugares, Parque Jaragua. Yo visitaba mucho Parque Jaragua también, visité Sierra de Boruco en muchas ocasiones. O sea, yo ¿Tú los veías? En mis 20 y veía las condiciones históricas en las cuales se encontraban esos guardaparques, muchas veces ni siquiera sin bota, y se conocía de la realidad, uno lo ayudaba, le llevaba comida, siempre en los viajes, acuérdate que le dejábamos todo lo que sobraba, pero era algo que la verdad que rompía el corazón, porque también tuve esa vocación de protección, de educar, que cada vez que podían te daban consejos, a veces tenían que meterse a resolver problemas, poner en riesgo hasta su vida. Entonces yo desde que llegué dije, mira, hay dos áreas que hay que buscar una solución en lo inmediato, que eran los bomberos forestales, que nosotros le decimos los héroes de la camisa amarilla, esa es otra vocación, porque ese pone en riesgo su vida. Eso es uno de los riesgos más grandes, que de hecho con Orlando fue donde más se trabajó, creo que la parte de, creo que bomberos brasileños vinieron al país a dar entrenamientos y todo eso. Déjame decirte algo, nosotros ya confirmado, acabamos de tener una delegación de Canadá, nosotros tenemos uno de los mejores cuerpos de bomberos forestales de Latinoamérica. Eso es de primicia, esa vaina. Eso es así, o sea, no dicho por nosotros. O sea, incluso Canadá nos pidió asistencia, no pudimos concretarla por un tema de fondo. Ahora en los fuegos recientes de Canadá nos pidió apoyo técnico. Señores, una potencia como Canadá pidiéndole ayuda y asistencia a República Dominicana en fuegos forestales. Eso es muy grande. Eso es real, o sea, eso no es demagogia. Te estoy diciendo, estamos formalizando un acuerdo de colaboración recíproco, porque obviamente ellos tienen tecnología, equipo. Ahora, ¿qué yo pude hacer? Como los bomberos forestales eran un número más bajo, en lo inmediato, en los primeros 6 meses de mi gestión, nosotros lo equipamos, hemos equipado a los bomberos forestales como nunca en la historia, lo puedo decir orgullosamente. Aumentamos su salario porque también tenían un sueldo demasiado bajo. No estoy satisfecho con el sueldo que tienen. Mi intención es continuar logrando una mejor compensación. Los dotamos de seguro médico a los que no tenían y otras compensaciones. Y hemos podido, además de equipamiento, vehículos y otros equipos como máquinas de bombeo de aire. Hay una serie de equipos que no lo tenían anteriormente y que el equipo de bomberos ha dicho que ha marcado la diferencia. Y te digo algo, fuimos correctos en la percepción y en esas discusiones en mesa técnica que tuvimos,
porque don Jerónimo, que es el cabeza y líder del equipo de los bomberos, siempre nos decía, déjenos hacer el trabajo, denos los medios para hacer el trabajo. Y la clave es llegar a tiempo en el fuego. Más que combatir el fuego, más que tener equipo, es cuando se identifica el fuego, poder llegar a tiempo. Entonces, ellos tienen apoyo tecnológico con satélites que le dan las voces de alerta para poder identificar cuando hay un fuego en una zona. Hemos recibido un apoyo espectacular del Ministerio de Defensa y específicamente de la Fuerza Aérea. A llamada, llamamos, ya automáticamente tienen un helicóptero porque muchas veces en zona muy difícil de acceder. Y por aire. Entonces van y se llevan los bomberos forestales en helicóptero. Obviamente hemos mejorado caminos de acceso, los chuchos de acceso para puntos que sabemos que son difíciles, ellos puedan acceder con los vehículos. Y eso, a la fecha, y toco madera, esto no es madera, pero toco esta madera, en los últimos 3 temporadas de incendios forestales que hemos tenido, se ha reducido el impacto en un 65%. Los bomberos tienen una estación, los bomberos forestales tienen una estación o están diseminados en los diferentes focos. No, es que imagínate, es que por eso mismo tiene que ser llegar a tiempo. Ellos están distribuidos por brigadas en el territorio. Okay. Obviamente, identificando porque hay un conocimiento, o sea, ya ellos saben, mira, el sur se prende más en tal fecha. Okay. El norte se prende porque también hay un fenómeno que es la madre naturaleza. Los fuegos surgen más en la época seca, en lo que le llaman la seca. En lo que le llamamos la época de pocas lluvias. Entonces, en esa época es que hay que estar más alerta y esas brigadas tienen que estar lo más cerca posible, porque imagínate que tú tengas un fuego forestal aquí y el puesto de control sea o sea, los puestos de bomberos sean en Santo Domingo. En 4 o 5 horas ya puede complicarse, o 8 horas que le tome el traslado, puede complicarse mucho. Oye, pero están distribuidos. Hay 2, digamos, campamentos, uno es Jarabacoa y el otro en la zona de San Juan, básico, donde hay concentrados algunos equipos específicos, sí, pero las brigadas están completamente distribuidas en el territorio. Miren qué interesante, señores, que tenemos una reivindicación de los bomberos forestales y de los guardaparques. Y déjame contarte lo de los guardaparques. Exacto, como te digo, no acabamos ahí con los bomberos. Mi plan es, ¿qué es lo que yo quiero? Que cada niño que pasa en Estados Unidos y en otros países, cada niño que esté viviendo en Montecristi, en Dajabón, vea con admiración y con deseo de que yo quisiera ser un guardaparque algún día. Porque es así, los guardaparques del parque de Yellowstone en Estados Unidos es la carrera mejor valorada en Estados Unidos. Oigan eso. La carrera mejor. O sea, y la figura es una figura de respeto y además tienen la capacidad de trabajar y dedicarse a eso para preservar y conservar la naturaleza y vivir de manera digna. Entonces, en eso es que estamos trabajando. Con los guardaparques fue lo mismo. Como te digo, yo he vivido esa experiencia de décadas, desde los 7 años conociendo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y ver esas precariedades. Y no solo es la compensación económica. También hemos dado todo lo que es los uniformes, las botas y ahora también ante una realidad darle las armas necesarias porque tú protegiendo una zona en ese servicio que se da de seguridad que es un componente importante de los guardaparques, tú puedes presentarte, te encuentras con 10 agricultores que estén cortando con machete. ¿Cómo tú controlas si tú no tienes las herramientas para poder controlar la situación? Que era una queja que también se nos presentaba. Más de 150 motores también para poder igual hacer el patrullaje debido y hacer los trabajos de conservación, porque el guardaparque también hace labor de conservación. Sí. Le hemos puesto seguro, le hemos podido proveer alimentación. Lo mandábamos 15 días a una loma sin una lata de sardina. Ahora se van con el suministro que le da para sobrevivir. Mira, no es suficiente, yo no estoy para nada tranquilo, pero comienza a sentirse que ya ellos se sientan, porque ellos son los olvidados de la sociedad. Paino, lo que le llaman el conuquismo en tu gestión, ¿cómo ha bajado eso?
Mira, es una realidad. Nosotros tenemos dos grandes amenazas. Y más porque tenemos un República. incremento de los guardaparques, que ha Claro. mejorado. Hemos mejorado, hemos hecho más operativos que nunca, pero no dejamos de tener puntos de calor. También debo decir que dentro de nuestra gestión hemos equipado al CEMPA, que es el Servicio Nacional de Protección Ambiental. Nosotros... Que los he estado viendo. Exacto, aquí nos acompaña el general Camacho, pero nosotros cuando llegamos, el CEMPA no tenía vehículos para poder enfrentar, muy pocos vehículos para enfrentar. Le dotamos de camionetas, de vehículos de motor. Recientemente volvimos a suministrarle otro grupo de vehículos de motor, de motores, para no confundir. Y hemos ido trabajando porque hay carencias históricas que se nos hace muy difícil. La gente no lo entiende. Nosotros tenemos 130 CEMPA cuando llegamos para todo el país. Ahora se ha producido un aumento, creo que estamos cerca de los 200, pero no da abasto, porque imagínate todo lo que tiene que cubrir en el territorio. Muchísimo. Ese servicio de protección ambiental. Y es muy difícil poder hacerlo en esas condiciones. Obviamente también con salarios deprimidos y... hay que buscarlo. Ellos dependen del Ministerio de Defensa, pero como nos dan un servicio a nosotros hemos ido apoyándolo también. O sea, que hemos estado enfocando en eso, en fortalecer esos que están en el territorio y esos que están luchando. Y en la parte técnica también hemos tratado, con las limitaciones que tenemos, porque tenemos todas las limitaciones presupuestarias, de mejorar las condiciones a los técnicos. Esta institución necesita que le demos atención, el Ministerio de Medio Ambiente y todo lo que está vinculado, porque mucha gente no entiende. Yo no soy el policía ambiental, es el CEMPA. Yo no soy el que acciona en justicia, es el Ministerio Público o la Procuraduría General de Medio Ambiente la que debe hacerlo. Nosotros somos el órgano rector que se mezcla con algunas acciones o muchas acciones en el territorio. Con tu gestión ha aumentado, ya que menciona la Procuraduría de Medio Ambiental, sí. Con tu gestión, ¿ha aumentado el sometimiento a personas que cometen temas medioambientales? Por más de 10. O sea, hemos aumentado las multas, las han multiplicado por más de 10. ¿Cuál es el común denominador? Bueno, mira, hay mucho, sobre todo construcciones ilegales. Yo no sé, la gente a veces no sabe datos. O sea, nosotros el más del 50% de las construcciones de República Dominicana son ilegales. Son informales y son ilegales. Entonces hay una cultura de que yo no necesito permiso. Esa es la realidad. Sí. Entonces, ha sido muy difícil porque hemos tenido que confrontar muchos sectores, hemos tenido que pelear incluso con compañeros de partido que no lo entienden cuando, mira, tú estás haciendo un daño a un ingeniero, qué bueno en la comunidad. Sí, pero es que necesariamente tiene que regularizar su estatus, porque hay mucha informalidad y todavía hay en la reconstrucción. Eso ha sido muy difícil. Y igual también con la agricultura. Nosotros tenemos, y para retomar tu pregunta, sí. Nosotros tenemos dos grandes a nivel digamos, de la cuenca alta y cuenca media, que es donde hay la mayor cantidad de áreas protegidas y de protección de nuestra naturaleza. Nosotros tenemos dos grandes amenazas, que es la agricultura de ciclo corto, que aplica técnicas como la tumba y quema. Es una técnica que tiene 400 años. Los taínos la hacían. Es cultural. O sea, no, pero no solo aquí. O sea, los mayas lo hacían, los aztecas lo hacían. Eso, prender fuego a una loma para poder sembrarlo. Que nos llevaban años luz, los mayas y los aztecas, y lo hacían. Pero con la explosión demográfica que hemos tenido, con la demanda de productos agrícolas, cada día la frontera agrícola va peleando con los bosques, con nuestros bosques. Y es una lucha que a veces se vuelve muy difícil, porque tú estás peleando con un campesino que lo que necesita es sembrar para sobrevivir, porque es agricultura de subsistencia. ¿Y cuáles son las alternativas que se le dan a esa gente entonces? Mira, está bien, no queme, no esto, no haga cultivo corto. Nosotros hemos marcado claramente y tenemos proyectos sumamente exitosos que hemos ejecutado. Acabamos, por ejemplo, de cerrar un proyecto que la gente no lo conoce y que es transformador y que ha rescatado la industria del café, de la producción de café, sí, de la República Dominicana, que es el programa BPP que hicimos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y es biodiversidad en paisajes protegidos. Y ese programa impactó 14,000 hectáreas de tierra, wow, miles de productores, y rescató la industria del café, que en el año 2000
2010 al 2013 virtualmente desapareció. Y eso es lo que nosotros queremos. O sea, nosotros tenemos que migrar a ese campesino que está en la montaña, de ese ciclo corto tan dañino, o de esa ganadería dañina y que solo garantiza pobreza, porque son las dos cosas. O sea, no es agricultura y ganadería de subsistencia. No salen del ciclo de pobreza porque no es productivo el ciclo corto en la montaña. Por el tema de la erosión del terreno, los abonos y fertilizantes no se fijan. Entonces nosotros abogamos, obviamente, fuera de nuestras áreas protegidas y en terrenos con esa vocación a proyectos agroforestales, Y tales como el... cuando se llega donde ellos y se les explica, cuando llegan los técnicos. Totalmente. Y, o sea, tú le ves que la vida le cambia. Y luchan por continuar y quedarse ¿en qué? En producción agroforestal. ¿Por qué? Porque el café y cacao sí permite la preservación o la generación de biodiversidad y también permite la producción de agua. O sea que efectivamente son métodos como la agroforestería que pueden hacer que transicionemos de esa economía informal, de esa agricultura informal hacia una, y ya él se queda en su pedazo, en sus 100 tareas de café, se queda cuidando sus 100 tareas y no migra. Porque ¿qué es lo que pasa con el ciclo corto? Yo arranco en este pedacito de Saloma, que Juan va a grabar, yo arranco aquí. Cuando se acaban los nutrientes aquí, ¿qué hago? Me muevo aquí y cojo este otro pedazo de la loma y voy cogiendo y en 10 años me como una loma entera. Enterita. Esa es la realidad. Entonces, si tú logras que quédateme aquí en este pedazo, déjame darte el título de propiedad para garantizarte y déjame que nada más produzca ahí el café y vive de ese café que tú produces, tú estás preservando la otra parte de los bosques. Pues entonces, mira, ahí está la data para la gente. Hacia eso es que nos estamos, debemos movernos, porque sí lo digo, no hay un medio ambiente sin el componente humano. O sea, el medio ambiente tiene que interactuar con el componente humano. En las lomas, en nuestras cuencas altas, hay seres humanos. Y tenemos que buscarle los medios posibles para que ellos puedan sobrevivir y tener una vida digna. Si no podemos, y ha pasado 1000 veces, se reforesta una loma y ellos mismos van y pisan los árboles porque lo ven como un enemigo. Ellos tienen que ver el árbol como un amigo. Y eso es lo que hemos estado trabajando y educando. Nos falta mucho por hacer, pero hay proyectos, así te menciono, como te mencioné el de BPP, hay otros proyectos muy exitosos. Plan Sierra mostró en estos días una data impresionante. Plan Sierra, nosotros somos parte del Consejo y que hemos apoyado económicamente como gobierno, como Estado, apoyado a Plan Sierra, y Plan Sierra ha dado unos números contundentes de cómo se ha recuperado la cobertura boscosa en la cuenca del Yaque del Norte. Eso es importante y vienen para acá ahora y vamos a trabajar con ellos en Dajabón, en la zona, porque esto no es una solución ni del Ministerio de Medio Ambiente ni del Estado. Esto es una solución donde hay que involucrar en alianzas público-privadas a las comunidades, al tejido social, a los empresarios. Y Plan Sierra es un gran ejemplo de eso. Como el empresariado de Santiago dijo, bueno, el problema de Santiago no es aquí, el Yaque, es allá arriba, vamos a salir a protegerlo. Claro. Y han aumentado espectacularmente la cobertura boscosa en los últimos 40 años y siguen trabajando con apoyo de la agencia francesa y eso es una intención del presidente Abinader replicar eso en otras partes y por eso vienen para Dajabón aquí para darnos apoyo en otras cuencas en la zona y estamos trabajando en el sur con otras instituciones como Surfuturo que mencioné doña Melba, ELISA. Estamos trabajando para la recuperación urgente de una de las zonas que han sido más impactadas por la ganadería y el ciclo corto, como es la cuenca del río San Juan y todo lo que es la zona sur de la cordillera central, que ha tenido un impacto por décadas grande. Esos son los cambios profundos que necesita el país para garantizar esa agua que necesita el sur con todo ese desarrollo que tenemos. Esos son los cambios transformadores y estamos trabajando también en eso. Parte del proyecto de UTEPDA, que ahora cerró, que fue con un financiamiento del BID, impactó en otras 18,000 hectáreas de terreno, más de 10,000 productores, también migrándolos a agroforestería como café. Hay reservas en cuanto a la producción de aguacate. Y yo hablo las cosas muy, muy claras. Yo prefiero un campesino con 50 tareas de aguacate en una zona indicada a un campesino haciéndome ciclo corto y ganadería. Entonces, ahí que vienen las discusiones. Que vamos a eliminar el ciclo corto. A veces posiciones radicales. No, el aguacate no puede ser. Espérate.
Porque ¿qué me pasa con esa familia si no me produce ese aguacate? Ujú. ¿A qué se me va a mover? O ¿A así qué se lo- va a girar? ¿O se me va a ir para la capital, A la a los capital. cinturones de miseria? Ujú. Entonces, ese es lo difícil del tema del medio ambiente y cómo conciliar eso. Pero lo estamos haciendo y estamos en diálogo permanente. Recibimos críticas y recibimos elogios de los sectores ambientales, lo sabemos, nosotros somos servidores. Mira, ahora recientemente con el tema del Pomier que surgió. Que ahí que te quería, ahí que me la quitaste de la cabeza, que queríamos que le pusiéramos un poco de tabasco a la conversación. Primero yo creo que tú le explicas a la gente el significado de las cuevas del Pomier y al mismo tiempo cómo se solucionó, y ya acaba del presidente, estuviste esta semana con el presidente, Sí. firmando el decreto histórico de las cuevas del Pomier. Vamos a hablar un poquito a la gente de todo eso. Mira, las cuevas del Pomier tienen un valor histórico para la República Dominicana muy importante. Es una se habla de que es una de los sistemas de cuevas que tiene mayor cantidad de pinturas rupestres y de restos arqueológicos de todo el Caribe, de toda la región. Hay teorías, o no teorías, hay estudios que han dicho que incluso otras poblaciones de otras áreas de la región, incluso maya se habla, y de otras partes del continente, venían como si esto fuera una meca. Tú sabes, la Meca, como Claro. los musulmanes anualmente. Había una visita, una Meca anual a esa zona. Y tú vas, oye, y te hace mucho sentido eso. Pero lo cierto es que tenemos 100 años estudiando. ¿Qué pasa? Por más de 4 décadas, esas cuevas que tienen ese valor histórico, antropológico, combatieron o vivieron con la extracción minera que había, sobre todo de materiales como el yeso y la cal, sobre todo, perdón, en la zona. En la zona. Y hubo una explotación minera que en muchos casos no controlada y no regulada, que afectó parte del sistema de cuevas que hay en la zona y que vino a crear ese gran problema que se genera económico y social, porque esa minería estaba, luego se declara área protegida en SEMA de la minería y los mineros dicen yo estaba aquí previamente, se generó toda una economía minera informal en las mismas comunidades y nos encontramos con un problema gigantesco de más de 4 décadas. Y nosotros hicimos las mesas técnicas, como te digo, discutimos y lo conversamos con el presidente Abinader y tenemos la dicha de que nuestro presidente es una persona que no teme absolutamente nada porque ahí hay intereses económicos y sociales muy importantes y políticos. Y se tomó la decisión, que debió haberse tomado hace muchas décadas, de primero, el 27 de febrero, de que el Ministerio de Medio Ambiente prohibiera la extracción en zona núcleo y zona amortiguamiento de la zona. Que y vi eso que lo se hemos puso cumplido. picante la cosa. Muy complicado, se nos acusó de que íbamos a generar una hambruna, se nos dijo que esa era la única zona del país que tenía ese tipo de pureza de la cal y por tanto... Lo cual no es cierto. Totalmente. Nosotros habíamos hecho la discusión técnica y habíamos evaluado otra opción y efectivamente se nos atacó, se nos dijo que íbamos a asesinar más de 27 industrias e íbamos a terminar. Y como demostramos, en esta lucha que hemos tenido, porque es una guerra que estamos teniendo, lo demostramos, había otras opciones con igual o mejor calidad. O sea que sí se podían sacar de esa zona y eso nos ha permitido, al demostrar eso, ya tumbar esa narrativa falsa que existía y hemos logrado que hasta la fecha, después del 27 de febrero del 2025 a hoy, no haya habido ninguna incursión dentro de la zona protegida y la zona de amortiguamiento. ¿Y estos grupos se fueron a estas zonas nuevas? Se han producido negociaciones para eso. Okay. Y parte de eso identificamos para los artesanos un polígono a más de 6 kilómetros de cualquier vinculación del área y los artesanos están ahí, los mineros informales, y con las otras empresas se les pidió que salieran completamente de zona de amortiguamiento y zona núcleo.
y así lo han hecho. Oye, pero esa es la realidad. Una reivindicación para la Todo cueva del lo Pomier. otro que se puede decir, esa es la única realidad demostrable e incuestionable. ¿Qué pasa? Aparte de eso, el presidente que cree mucho en el potencial que tiene Pomier para convertirse en uno de los principales destinos turísticos y cultural de la República Dominicana, designó una comisión especial que donde hay empresarios, técnicos y otras instituciones públicas para el relanzamiento de la cueva. Y hemos iniciado ese proceso de relanzar, restaurar parte de las cuevas que están muy abandonadas y darle esa posibilidad de una experiencia cultural a toda la República Dominicana y a nuestros turistas. Están muy avanzados los trabajos. ¿Para qué fecha pudiéramos mira, hacer una visita bonita de la cueva del Pomier? Ya toda la cueva está iluminada, toda la caminería está restaurada, etcétera. Lo que nos falta es terminar los centros de visitantes y otras áreas de servicio a los visitantes para ya hacer la negociación frontal. Ahora mismo está cerrada las visitas por eso, porque se está haciendo eso. Que teníamos como fecha pautada para finales de este año, pero puede ser que sea enero. Entendemos que para el mes de enero vamos a estar completamente abiertos según el cronograma. Hemos tenido algunos inconvenientes. El decreto nos fortalece ya, que era algo que faltaba. Ese levantamiento catastral que teníamos que hacer del tema ya se hizo también, y por eso ahora viene este decreto reciente que reafirma ya esto es del Estado Dominicano y esto es área protegida y nunca más. Esto es un legado, señores, que ahora en el ánimo de la crítica y de la noticia falsa no se entiende, pero esto es un legado que el presidente Abinader le va a dejar al país y que va a ser recordado en gran parte, por lo menos por San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, porque le va a devolver a la población un lugar que debió ser para eso, para aprender, para divertir, para interactuar con el medio ambiente. Entonces, no es fácil, no ha sido fácil, ha sido bien difícil, y sobre todo en cuanto al manejo de noticias falsas y todo, pero nosotros seguimos avanzando y trabajamos. Paino, yo quiero que tú, así como tú has tenido muchos aciertos, así también me imagino que hay muchas frustraciones. ¿Tú me puedes mencionar tu mayor frustración desde que tú entraste al ministerio, de algo que tú has intentado lograr y reivindicar y todavía no se ha logrado? Y si le podemos poner nombre aún mucho mejor. Wow. Mira, si me hubiese dicho hace 2 meses, yo quería hacer lo de los guardaparques en 3 meses. Eso fue una frustración muy grande. Pero me sentí también cuando ocurrió ahora. Claro. Que dije, concho, el tiempo de Dios es perfecto. Papá Dios sabe. Claro. No, porque es difícil. Para mí la frustración más grande es querer hacer tantas cosas y la burocracia no permitírmela. Nosotros como país tenemos que replantearnos cómo podemos organizar el Estado de una manera que sea verdaderamente más eficiente. Bajo este esquema va a ser muy difícil tú tener instituciones eficientes. Tú tienes instituciones, tú tienes técnicos. Yo tengo técnicos con PhD. Wow. Que tienen 20 años en el ministerio, con una conducta, y le tengo que pagar 60,000 pesos mensuales. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ahí entra la fuga de cerebros. Claro, a mí se me van técnicos que yo formo, que yo invierto tiempo, que los mando fuera porque tenemos apoyo de formación de fuera. Se me forman y se me van para Grupo Punta Cana con Fran Elías, o se me van para Fundación X, o se me van, porque cada día hay una demanda de temas de sostenibilidad en las empresas. Entonces yo estoy formando para qué otro, porque no puedo mantenerlo. Porque nosotros como Estado ahora mismo, ante un populismo y una demagogia, tenemos 14 años que no podemos ni siquiera indexar los salarios de los empleados públicos. Eso no puede ser. No podemos indexarlo, no estoy hablando de ajustarlo. O sea, esa persona gana el mismo salario si no se le hace un aumento, si no se le mejora la posición, gana el mismo salario desde el año 2013. Como una gente que ganaba 60,000 pesos, que quizá en esa época era una suma decente, esté ganando con la inflación. Solo la inflación se come eso. Entonces es frustrante ver ese tipo de situaciones y todo lo que es el funcionamiento del Estado que obliga a una burocracia que hace muy difícil ejecutar proyectos y poder tener iniciativas de una manera rápida. Ya uno se va adaptando. Claro, pero tú tienes una deuda con alguna región.
alguna provincia que tú digas, ya, fulano de tal, Bueno, le debo esta? yo no he ido a Manabao. A Manabao, A tu mi casa. a mi casa yo no he ido. Realmente, esa es una deuda muy grande que tengo. Yo he ido 2 veces a la Armando Bermúdez, pero del otro lado. Pero a veces uno se porta mal, eso es increíble. ¿En tu casa? En tu casa uno se porta Sí, mal. donde todo empezó. Exacto, no he ido. Sí, me queda pendiente algo que he tratado de poder ejecutar. Y nosotros firmamos incluso un proyecto con una empresa multinacional, una de las más grandes de Portugal, se llama Mamalán, para un proyecto de reforestación en lo que es el José del Carmen Ramírez, en la parte sur, que eso ha sido devastado por más de 4 décadas. Y ha sido muy frustrante no poder ejecutar ese proyecto por tema de titularidad, de que no hemos tenido una titularidad clara, que hay muchos problemas de titulación del terreno. Ha sido bien frustrante y a veces la fragmentación que hay en el terreno y ocupaciones ilegales. Con la oportunidad que tenemos, seguimos trabajando en lo que queríamos era ejecutarlo, pero esa es una deuda, digamos, muy importante que tenemos pendiente. Yo no he podido todavía, lo tenemos en proyecto, pero no he podido modernizar todo lo que es el SINAP, todas estas infraestructuras. O sea, tú vas a varios países. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de viajar mucho y conocer otras áreas protegidas que tienen su branding, que tienen su centro de visitantes, tiene su tienda. Pero tú hiciste los pininos con el tema del SINAP. Sí, lo hemos hecho, pero no a la envergadura que yo entendía que al momento debíamos hacerlo. Y ha sido por eso, la falta de personal, la falta de equipo, las imposibilidades que la burocracia te da, lo tenemos y queremos y estamos desarrollando proyectos de cara a eso, pero yo entendía que eso pudiéramos hacerlo. Yo lo veía muy fácil, porque cuando uno está afuera, yo estuviera en el Pico Duarte, una tienda para vender merchandise, eso mismo suple. No es tan sencillo, todo es muy complejo, todo necesita muchas aprobaciones fuera del ministerio. Entonces, no es tan sencillo, pero quiero dejar eso. Dale un ejemplito a la gente de si el SINAP estuviera funcionando en un 100%, ¿qué cosas pasarían chéveres para nosotros? No, bueno, es que el que no ha tenido la oportunidad de viajar, nosotros tenemos 134 áreas protegidas. Sí. Ponte tú que de esas 60 tienen una verdadera vocación para visitantes. Estoy dándote datos muy crudos. Pero, por ejemplo, tú tienes los Saltos de Damajagua, que es un modelo de comanejo comunitario, el mayor empleador del municipio de Inver. Oigan eso. En la República, en ese municipio, el mayor, más de 500 empleos se originan de los Saltos de Damajagua. Y tú llegas ahí y todo está organizado, y aquí están los guías, aquí están los operadores de buggy, todos. ¿Y qué ha pasado? Tú tienes que ver las imágenes de lo que era Damajagua antes de ese comanejo. Era un campo de ganado. Eran lomas devastadas que solamente había una ganadería informal ahí. Y tú vas, y yo tuve el chance de sobrevolar los Saltos de Damajagua y tú crees que tú estás en bosque primario. O sea, en bosque virgen, para que la gente lo entienda. Tú cuando vuelas, tú crees que son bosques primarios, de lo bonita que está la vegetación. Entonces, oye, tenemos conservación, se está generando agua. El agua es pura que te la puedes beber. Tenemos la comunidad beneficiándose de eso. Se está picando. Más de 200,000 turistas al año. Oigan eso. Entonces, eso lo pudiéramos replicar en todo el territorio. Y es parte de lo que quiero, que se entienda. Esto puede volverse otro destino también que reciba miles de turistas. El trekking, como tú dijiste, esto se ha planteado hacer un zipline aquí, como lo tiene Damajagua. Es eso. Manejado por las comunidades, manejado por microempresarios, para que se desarrolle la economía y la gente le coja amor. No lo vea como, esta fue el área protegida que me sacó a mi abuelo de que él tenía sembrado unos tomates y ahora lo sacaron. No, esta es el área protegida que le brinda a la comunidad de oportunidades. Por eso vamos a protegerla. Si cambiamos ese chip, vamos a transformar la República Dominicana. Yo se lo aseguro. Y eso es una frustración, pero es un reto. Si no me aburriera, ya estuviera cogiendo aire y yéndome a pasear. Hay retos y tenemos muchísimos retos. Y yo quiero hablar de uno
que, incluyéndome a mí, fui uno de los que lo critiqué, que es el de Valle Nuevo. Claro. Que fue una revolución, salieron los puristas con el tema de Valle Nuevo, puristas que nunca le hacían caso a Valle Nuevo, pero de repente salieron. Y conocéis la verdad y la verdad os hará libre. Exactamente. Entonces de repente vemos que todo ha tenido lógica con el tema de Valle Nuevo y la discusión de hecho ha desaparecido. Háblanos un poquito. ¿Qué tú encontraste en Valle Nuevo y por qué se toman todas estas decisiones que en el momento no fueron muy populares para un sector, pero de repente la gente está viendo, cónchole, es verdad? Mira, yo no he hablado mucho del tema públicamente, pero porque cuando la discusión se vuelve mentira, yo prefiero ponerme bruto y dejar que la cosa fluya y que la verdad salga. Y gracias a Dios la verdad ha salido sola, ha brotado de manera orgánica. Sí. Ese proyecto no es un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales exclusivamente. Fue un reclamo de no solo del equipo del ministerio, sino en Valle Nuevo hay un comanejo, que es un modelo exitoso que vamos a firmar aquí hoy, un comanejo con los actores sociales de la zona para que compartamos el manejo de esta responsabilidad, porque es difícil para un ministerio poder administrar todo un área protegida. Un comanejo que está el clúster turístico de Constanza, la Asociación para el Desarrollo de la provincia de San José de Ocoa, que está la Fundación Propagás, que yo creo que aquí poca gente puede dudar de la vocación de protección del medio ambiente y los recursos naturales de doña Pirigua Bonetti. Creo que si ya llegamos a eso, bueno, cerremos eso, porque es de una preocupación que estaba teniendo, y vamos a hablarlo a la clara, con los teteos que se armaban todos los fines de semana en la pirámide de Valle Nuevo. El parque, la zona estaba siendo maltratada. Pero eso está evidenciado. Se contaminaron las cuencas del Nizao. Oigan eso. Contaminadas las cuencas con heces fecales en la zona, con basura llena de fondo. Porque la gente subía con toda su basura, con todas sus cosas, pero no bajaba la basura. Ese es el problema. Con un descontrol. Yo llegué a ir a un cumpleaños de un amigo tuyo, de Federico Jovina, y yo dije, yo no vuelvo. Yo fui con mis hijos, yo dije, yo no vuelvo a esto. Oye, eso. Una música hasta las 3 de la mañana, gente borracha. Lamentablemente. Y yo no fui el que tomó la decisión. Esto fue algo que se hizo por años en estudio. Y se tomó la decisión, mira, esto no puede. Esa zona específicamente tiene una sensibilidad, porque ahí hay una cuenca. Tiene una sensibilidad que no permite ese número de visitantes. Tú puedes tener, no digamos que no, puedes tener 50 visitantes una noche, 30, 2, 3 que hace campaña, por pudiera. Favor, claro. Pero no eso. Entonces, la fina de remediar hubo que cerrar la zona. Porque tú tienes que dejar que la naturaleza vuelva a limpiarla. Sacamos entre 5 y 6 toneladas todos los fines de semana de basura. A esa zona, 6 toneladas de basura es demasiado fuerte. Entonces, una operación, tú conoces Valle Nuevo, lo difícil que es llegar. Sí. Una operación compleja, donde yo tengo limitaciones con los guardaparques, porque tengo limitaciones. Se estaban dedicando a recoger basura y a tener que bregar con tipos borrachos en la noche con la música. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué se acordó? Identifiquemos una zona donde se pueda hacer un camping y que se haga con los estándares internacionales que se hace en toda parte del mundo. Pero nosotros no estamos inventando. Claro. Y se hizo un camping organizado, donde se manejan las aguas residuales, donde hay baños organizados, donde hay zona de fogata específica con la norma de seguridad, porque otra amenaza era que te armaban 10 y 15 fogatas. Fuego aquí, fuego aquí, fuego aquí. Pero tú con ese bosque primario ahí al lado. Exactamente, que eso es un polvorín. Eso en cualquier momento se te descontrola. Vamos a hacer esto. Y se buscaron los fondos y se hicieron la infraestructura, y conjuntamente con los manejantes y con la Fundación Propagás se desarrolló esa zona de camping. Ahora bien, reconocer las limitaciones no es decir que tú eres incapaz. No, el ministerio no tiene el personal suficiente para poder destinarlo a una operación turística de ese sentido. Entonces, lo que se buscó es que se abrió un proceso donde participaron 3 empresas, pero se invitaron abiertamente y hubo actividades abiertas donde se invitaron a todas las empresas del país. ¿Tú sabes lo que pasó, Lechuga? La mayoría no interesó porque dijo, a ese precio que se puso, eso no es rentable. Eso no es rentable, porque estamos hablando de 600 pesos. No es rentable, porque tú necesitas un flujo
Te lo decían, tú no vas a tener flujo, porque esto no ocurría todos los fines de semana. O sea, esos boom eran los fines de semana largos y ya una época de verano y a veces invierno. Hay 2 épocas que tenían mucho visitantes. Tránsito, sí. Entonces tú no vas a tener flujo para esto. Y esto es complicado, porque si un tanque de gas te cuesta en Santo Domingo 50 pesos, ahí te va a costar 150, te lo aseguro. Porque nada más por transporte y la logística de manejarlo es muchísimo más caro. Ahí no hay bomba, ahí no hay colmado, ahí no hay nada. Tienes que llevarlo todo. A ti se te quedan los fósforos y tú perdiste 3,000 o 4,000 pesos porque tienes que bajar con Tanza a comprar los fósforos. Sí. O sea, entender la lógica de eso. Y entonces, esta empresa, que es una microempresa formada por el esposo y la mujer, Oigan eso. son los 2 empleados de la empresa. Sí. Unos muchachos que tenían una página que organizaban viajes a la zona, se fueron adjudicados de ese proceso y están administrando el área. Tenemos reportes de cómo ha sido La mejor publicidad del mundo. Todos los fines de semana lleno. Están muertos de risa. Y todo el que ha ido ha dicho, wow. Entonces yo le invito a que vayan para que entiendan lo que queremos hacer. Wow, me siento seguro, ya puedo venir con mi familia aquí. Wow, ya hay un sitio donde puedo bañarme, puedo ir al baño dignamente. Claro. Tú que eres famoso en esa materia. Sí. Todo eso, o sea, hay condiciones. Y no es una privatización, simplemente es eso mismo, es una concesión de manejo que no estamos inventando nada. Hay más de 40 concesiones en todo el país. En Isla Saona yo no he firmado concesiones. Eso existe ahora porque quieren politizar esto, pero vamos a politizarlo. ¿Quiénes dieron esas concesiones en Isla Saona, en Isla Catalina y en muchas otras partes que yo no estoy en contra del país? Lo que sí nosotros hemos revisado todas los montos y hemos renegociado las cuotas y todo. Eso sí nosotros hemos hecho. Hay que hacerlo. Porque es que tenemos que dejar la demagogia. Ahora yo me inventé una privatización. Señores, hay más de 40, 50 concesiones en la República Dominicana, en áreas protegidas. O sea, no estamos inventando nada. El que va a Isla Saona, que se va en un catamarán y llega a un sitio y donde le sirven, eso es la famosa concesión. Sí. La ramada donde tú comes esto. Y adicional a lo que hemos ido hablando sobre el tema de esa especialización necesaria para servicios ecoturísticos, también la ley, el mandato de la ley es que esos servicios, tanto la 6400 como la ley 202-04, esos servicios no los opera el mismo ministerio, sino que sean dados en concesión a terceros. O sea, es una vocación, es un mandato que tiene la misma ley. O sea, que fuera de eso nosotros estamos muy tranquilos y como te digo, ha sido un proyecto que ha sido muy exitoso. Como te comenté, Damajagua es otro ejemplo de caso de éxito de eso. Y debo decirte aún más, o sea, con sus bemoles, que yo tengo preocupaciones y es otro de los retos que tengo por delante. Isla Saona es el principal destino turístico de la República Dominicana. De cualquier cosa, ni Cocobongo, ni nadie. Yo amo la Isla Saona todavía. Y yo el otro día fui y con unos familiares que teníamos de fuera y realmente no me llevé un buen sabor de boca por la forma como están manejando las cosas. Estamos trabajando en eso. No por el lugar ni el entorno, sino por la forma como se está manejando. El volumen, lamentablemente, cuando te digo el primer principal, es más de 1 millón de turistas que estamos. El volumen es muy grande. Hay toda una industria alrededor de eso, de la que vive Valladolid. Todo ese pueblo vive en gran parte de ese 1,000,000 y pico de turistas que recibe. Casi todo sale de ahí y va hacia Isla Saona. Es el principal destino. O sea, estoy hablando, no hay museo. No hay nada. No hay discoteca, no hay nada que reciba. De ahí. La naturaleza, de la cual no queremos invertirle y de la cual el ministerio no tiene fondos, es de ahí que sale. Que hay, y estoy totalmente de acuerdo porque lo viví yo, el volumen está generando un caos. De hecho, la contaminación sónica que hay en Palmilla, que es una de las partes del Parque Cotubanamá. Exactamente, y del recorrido que se hace generalmente cuando se va a Saona, la contaminación sónica es insoportable. Todo el mundo tiene una bocina. ¿Y tú sabes que nadie paga por ir a Palmilla? Nadie paga un centavo. Cuando la pongamos, yo voy a hacer malo, pero se va a hacer. O sea, hay que regularlo. Tiene que hacerse. ¿Cómo se puede orientar a los lancheros, a los catamareros, a toda esa gente que opera tours para decirle cero música? Mira, nosotros ya hemos tenido muchas reuniones. Es un tema complejo porque ellos están muy organizados. O sea, ya cuasi sindicato, tú sabes, cuasi padre de familia sindicato, aunque tiene mucha... No podemos llegar a padre de familia. Pero sí, o sea, es un grupo muy fuerte que lo dejaron, por 20 años lo dejaron, o sea, entonces hay que hacer negociaciones, no puede, porque es muy difícil
por el tipo de lancha y todo. O sea, esa fiscalización es muy difícil. Estamos trabajando en la identificación de cada uno de ellos, estamos trabajando en La regularización la de precios, regularización, en el manejo de los residuos sólidos. Estamos trabajando en todo eso y hemos ido en ese proceso. La alimentación cuando se llega también a la isla. Son detallitos que yo sé que si se potencializan y se arreglan. Hay una propuesta van de a ser solución. 2 millones de personas. Hay una propuesta de solución que conlleva una inversión en recursos importante, pero que entendemos que es la solución y la estamos tratando ¿qué plantea? Bueno, tú tener 2 muelles de entrada y ya que todas las concesiones se comuniquen con vehículos eléctricos, con guaguas eléctricas dentro del parque y tú no tengas ese tráfico de entrada y salida de lancha, sino que sea con 2 muelles específicos de entrada. Es un cambio de chip para ellos. No, yo no lo vería mal para la comunidad de Manu Juan que está ahí, porque te va a pasar todo el turista frente a la comunidad, más mercado, más comercio, hay que más entrar a Manu oportunidades. Juan. Para que la gente vea, porque ellos son los que han estado ahí sufriendo por años y son los menos beneficiados. Entonces, o sea, son muchos componentes. Yo he ido mucho y conozco bien la situación desde antes, porque comenzamos a trabajar los residuos sólidos desde antes. Y es complejo el tema, porque hay mucho, pero yo entiendo que podemos poco a poco hacer la transformación, porque ese sitio debe seguir siendo el principal destino de República Dominicana y cada vez debe ser más sostenible, es la realidad. Pero no debo decir ha sido un reto, es complejo. No es tan sencillo como tú llegar a un punto nuevo como este, que tú tienes sus visitantes. Aquí es una masilla, allá hicieron la masilla, cambiarla es más complejo. Claro. Paino, gracias por este tiempo. Di algunas palabras de cierre, porque yo soy el que entrevista y me dejaste a mí hablando. No, claro, porque aquí del que hay que abusar es de ti. No. Señores, gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. Gracias por este maravilloso regalo de estar acá en Montecristi. Vamos a ser así, bien formales ahora, Claro como ha que sido sí, toda la conversación. sí. El Ministerio de Medio Ambiente agradece a través de su podcast RD por la Naturaleza, una plataforma formal de comunicación para la República Dominicana, agradece la participación de nuestro querido Lechuga en el día de hoy. Así que Párate Ya hace esto mancomunado con el Ministerio de Medio Ambiente y de verdad le mandamos un fuerte abrazo a toda esa audiencia que nos sigue. El próximo tenemos que hacerlo algo más boscoso, diría yo, ¿verdad? Me gusta. Sí. Te puedo llevar a un punto que quizá no conozca, te voy a sorprender. Sí, llévame algo te voy a llevar a un sitio que nosotros tenemos bueno, tal vez tú, Nagamaco, tú te has tocado en algún momento, pero podemos hacer algo por ahí, que vamos a hacer unos trabajitos interesantísimos por esa zona. Vamos, yo entro en toda con ustedes, de verdad que sí. Dale. Un abrazo a todos.